Francisco Suárez, 1548-1617, fue un jesuita español considerado el primer filósofo en erigir un cuerpo metafísico, sistemático, autónomo, superando los meros comentarios aristotélicos y unificando las principales escuelas medievales, tomista, nominalista, escotista, en una síntesis original conocida como tomismo crítico. Su obra cumbre, Las Disputaciones Metafísicas, de 1597, establece la metafísica como ciencia independiente con objeto propio, el ser en cuanto ser, ens qua ens, abarcando todos los seres reales en su relación de dependencia entre Dios y los seres vivos. La tesis central de Suárez es que el ser real es el único objeto adecuado de la metafísica, entendido como esencia íntegramente actualizada, no como simple concepto mental. La primera división del ser es entre el ser infinito, es infinitum, Dios, y el ser finito, ens finitum, que son los seres vivos, también formulado como ens a se, ser de sí mismo, y ens ab alio, ser de otro. Dios es el ser necesario cuya exigencia exige existencia. Las criaturas son seres contingentes con radical insuficiencia, dependientes además de otro, que sería Dios. En este sentido, sobre la distinción entre esencia y existencia, Francisco Suárez comparte con Tomás de Aquino que en seres finitos ambas se distinguen realmente en el sentido de que la distinción proviene de la realidad, pero rechaza la distinción real separable entre esencia y existencia en las criaturas, defendiendo en su lugar una distinctio rationis, una distinción de razón razonada, para ser más exactos. Esto significa que esencia y existencia no son dos componentes realmente separables, sino dos aspectos de un mismo ser actual. En la individuación, Suárez afirma que la única unidad verdadera y real es el individuo concreto. La naturaleza común, como por ejemplo humanidad, no se distingue realmente de la unidad individual. El individuo no añade algo realmente distinto a la naturaleza específica, sino que la contrae mediante su propia entidad concreta. Esto implica que lo singular es el objeto del conocimiento intelectual directo, no solo una abstracción mental. Además, también Suárez desarrolla una filosofía de la existencia y la contingencia que anticipa preocupaciones modernas, junto con una filosofía del individuo concreto como rasgos de originalidad. Su metafísica ha influido decisivamente en la filosofía moderna, por ejemplo, el giro trascendental que realiza sobre el acto de la mente para concebir el ser como objeto trascendental